Ya ha pasado un tiempo desde que subimos el último video, y para variar un poco el contenido del canal, volvemos con una nueva edición de rediseños, en esta ocasión surgida a partir del desafío Fakemon número 10, donde mediante votación, la comunidad de Discord ha decidido elegir el diseño que tiene mayor potencial de convertirse en un genial Fakemon para que yo lo rediseñe. Una dinámica que permite conocer otro punto de vista a partir de un mismo origen. ¿Quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad? ¡Vamos por ello! Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos rediseñando Fakemon del servidor del canal. Recordemos que estas dinámicas de rediseño surgen al término de cada desafío Fakemon, en esta ocasión por parte del desafío Fakemon número 10, el cual fue una versión especial donde la temática fue abierta. No había un tema en particular, solo compartir el mejor Fakemon que tengas. Recordemos que el objetivo de este tipo de videos busca pulir ideas de los seguidores para desarrollar un diseño con mayor potencial. El Fakemon es solo una sugerencia, y ya quedará a criterio de su creador valorar si el diseño propuesto por mí realmente representa la idea que se tenía en un principio. En teoría, de todos los diseños votados, solo uno sería acreedor de un rediseño, pero como en esta ocasión participaron gran cantidad de personas cuyos diseños tenían un potencial increíble, decidí tomar los diseños de 3 creadores con la mayor cantidad de votos. Así que para no hacer tan largo el video, lo dividiré en varias partes, ya que el total de los diseños que tenía que retrabajar eran 5. Así que sin más dilación, empecemos con los rediseños que nos presentó Lucy Hibayan, quien en su participación en este desafío nos mostró un diseño de 3 etapas inspirado en un lobo ártico. Antes de empezar, recuerda que para poder participar en los retos de la comunidad es necesario ser parte del servidor del canal, ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones vigentes correspondientes, no solo para los desafíos Fakemon, sino también para actividades extra. Ahora sí, ¿estás listo para conocer mis versiones de los Fakemon propuestos por Lucy Hibayan? ¡Vamos a darle! Para esta primera etapa, como podemos apreciar, el diseño no es algo tan complicado. Podríamos decir que es la caricatura de un animal, motivo por el cual no hay elementos característicos que nos permitan enfatizar la idea de un Fakemon, más allá de los colores que tiene. Así que para esta primera etapa haré algunos cambios drásticos en el diseño. Sé que está basado en un lobo, pero quiero darle una apariencia más felina. Recuerda, amigo, que un Fakemon nos permite explorar y atrevernos a enfatizar elementos que nos ayuden a darle ese tono fantástico a tu personaje. No temas en animarte a deformar tu diseño, a veces es necesario hacerlo. Elementos como los pelajes, los ojos, orejas e incluso proporciones del diseño siempre son un punto que puedes tomar como guía para darle una apariencia que nos recuerde más a un Pokémon. Y justo en este diseño fue lo que hice, exagerar dichos elementos para darle una apariencia más irreal. Algo que también vale la pena destacar es que hay que atrevernos a experimentar con el manejo de las luces y sombras. En tu diseño no está mal empleado, pero se perciben muy poco. Recuerda que el manejo de una mirada más expresiva nos ayudará a hacer que nuestro personaje se sienta más vivo. En algunos casos, hay Fakemon cuya mirada nos puede decir mucho más de su forma de ser que elementos extras del diseño. Por eso siempre es importante elegir el diseño de ojos adecuado para nuestro personaje. Y por último, recuerda que no todo lo debes separar con líneas negras. Para evitar que tu diseño se sienta cargado, y más en personajes cuyo color es claro, siempre es bueno no cerrar las líneas, utilizar grosor de trazos diferentes o incluso agregar zonas de color que no sean delimitadas por trazos. Y en esta ocasión es así como tenemos a... Nuevo registro. Boxley. Tipo hielo. Es muy juguetón, siempre muy alegre jugando con su entrenador. Con su pelaje blanco, se oculta en la nieve para no ser percibido por otros Pokémon. Para la siguiente etapa evolutiva, podemos apreciar que el diseño mantiene la apariencia de un animal. Sin embargo, ya en este punto, podemos ver que hay un mayor atrevimiento en el uso e incorporación de elementos. Sin embargo, así como hay cosas nuevas, también hay partes que no ayudan a percibir el diseño como algo sólido.
Detalles como la perspectiva de las patas hacen que nos confundamos un poco y sobre todo porque a la falta de sombras no podemos identificar cuál pata es la que se encuentra atrás y cuál la que se encuentra enfrente. Sin embargo, el diseño no está mal, así que para esta etapa pasamos de un diseño un tanto felino a uno completamente salvaje. Algo que favorece a este diseño es la incorporación de detalles puntiagudos, como lo es el pelaje en el diseño original. Es por ello que retomé dichos elementos para agregarlos en mi propuesta, pues recordemos que formas como los picos psicológicamente nos dan la idea de agresividad, cosa que quiero enfatizar con este diseño. Algo que noté en el diseño original es que hay zonas que tienen cobertura de color gris, pero que es difícil identificar si son sombras o son parte del color del pelaje, por lo que en esta versión seguiré fiel a la gama cromática de tonos azules y blancos. Elementos como la posición en la que dibujamos a nuestro Figmon nos ayudan a resaltar la personalidad del personaje, así que para esta versión, y como apoyo a los elementos puntiagudos, opté por hacer una pose menos estática, y más como si el personaje se encontrara al acecho. Y es así como tenemos el rediseño de... Nuevo registro, Wolung, tipo hielo. Al evolucionar se le quita lo juguetón y empieza a ser más calmado en batalla. Ataca con grandes mordidas que pueden congelar a su oponente. Para su última etapa evolutiva, en su diseño original, podemos apreciar que la cantidad de elementos es bastante, por lo que para la propuesta que presentaré, intentaremos respetar la idea con la cantidad de elementos mínima posible. Esto con la finalidad de tener un diseño bastante acorde, pero que a su vez se perciba natural. Por lo que elementos como los picos de hielo que salen de todo su cuerpo los podemos omitir, así como el copo de nieve en su vientre, el cual no aporta algo como tal, sino que solo permite enfatizar su tipo hielo. Si algo considero que se ejecutó bien desde el diseño original, es el hecho de que los elementos puntiagudos siempre estén ahí para enfatizar lo peligroso que es el personaje. Sin embargo, al igual que su etapa anterior, la falta de sombras marcadas no nos ayuda a identificar la perspectiva de los elementos anatómicos, en particular en zonas como las manos. Recordemos que es importante en estos casos definir qué elementos se encuentran por enfrente de los demás, ya que nos ayudará a tomar más en serio el diseño. Además de ello, recordemos que también nos ayuda a unificar la línea evolutiva el conservar elementos que en diseños anteriores pudimos observar, como las pequeñas manchas de los ojos. Quizás sean cosas que a simple vista pensemos que no tienen tanta relevancia, pero al final de cuentas tienen un objetivo en particular: darle el seguimiento al desarrollo visual de nuestro personaje. Y como suelo recalcar cada que tengo la oportunidad, siempre la pose y el tipo de mirada serán un factor indispensable para definir la personalidad o actitud con la que el personaje se desenvuelve. Y es así como tenemos finalmente a... Nuevo registro, Brizewall, tipo hielo. Con patas enormes y garras de hielo, ataca con carámbanos que congelan a los 0 grados. Es mucho más activo por la noche que en el día. Bien, ¿qué te ha parecido esta dinámica de rediseño de personajes? ¿Crees que mi propuesta favoreció o desprestigió el diseño original? Te leo en los comentarios. ¿Quieres participar y conseguir tu rediseño? No olvides de unirte a nuestra comunidad en Discord. Encuéntranos como Viajero de Tezcaya y conoce las bases para ser el ganador del siguiente rediseño. Yo por hoy me despido, esperando vernos en un próximo video. Adiós.